Queridos amigos, este es un país muy enfermo y muy enfermo de la peor de las enfermedades, que es la falta de valores y que es esta lo que llamaba Sergio G. la cultura de la ilegalidad, que a cada minuto la puede enriquecer uno con datos adicionales. Cada 8 días un abogado pierde su tarjeta profesional. Nos parece que muy poco, porque nos estamos Sí, Sergio, sí, 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 es cierto. nos Sí. estamos equivocando en la formación de los abogados. Aquí alguien resolvió que esa es la profesión más sencilla del mundo cuando es la más compleja. Sí, ¿Cuál y es el están objeto? graduando de universidades En y de todas algunos partes. garajes están Ah, graduando abogados a dos manos. en cualquier parte una casona Sí, grande sí, 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 con, sí. con 5 habitaciones grandes Sí, queda se de convierten en primera para salones. una queda de Claro, primera para una facultad de derecho. claro. Y como lo Entonces, único que se necesitan es códigos y leyes, y algún par de ahí libros, lo dijo ¿no? usted, ahí lo dijo usted. La gente cree que hacen los abogados y que estudian los abogados. Las leyes. No, señor. Estudian la conducta humana, que está normada por leyes, por costumbres, por sentencias, que tiene reglas de conducta, de comportamiento, pero es la conducta humana. El abogado es un especialista en la conducta humana. Tiene que conocer la historia, tiene que conocer la economía, tiene que conocer la sociología. Un abogado tiene que ser un humanista. Y tenemos facultades de derecho en todas partes que enseñan códigos que los modifican todos los días. Yo Claro, es recuerdo, que no tiene sentido. Hay esta es universidades una, que hacen sí, que los estudiantes aprendan el código. No sé si todavía, pero cuando yo estudié, había otra universidad muy reconocida en la que los estudiantes tenían que aprender de memoria capítulos enteros de algunos códigos. Yo decía, pero bueno, ¿y esto el día que el Congreso lo cambie qué? Como para cuándo van a pensar. yo Sí, recuerdo, sí. recuerdo que a muy poco tiempo de salir de la universidad nos reunimos los compañeros y dijimos, bueno, de las cosas que estaban vigentes cuando estudiamos, ¿cuántas siguen vigentes y cuántos las han modificado? Y llegamos a la conclusión de que nos habían derogado todos los conocimientos. No había parte ninguna del derecho que habíamos aprendido teóricamente del derecho positivo que no hubiera sido retocado, modificado, cambiado. Porque es que la vida es dinámica. El objeto del derecho es la conducta, es decir, la vida, y la vida cambia todos los días. Y entonces uno tiene unos códigos con unos principios que no varían y que persisten en el tiempo a lo largo de los siglos. El derecho romano nos sigue informando gran parte de lo básico, de lo esencial del derecho. Pero hay que ver en el derecho la concepción de la compraventa, pues se reúnen Pedro y Juan y le dice yo le vendo este lápiz y entonces yo le pago 1 peso por este lápiz. Y ahora los contratos de compraventa se hacen a distancia de miles de kilómetros entre personas que no se conocen por valores inauditos, gigantescos. ¿Cuáles son los mecanismos de la compraventa actual? ¿En qué se parece la compraventa actual a la compraventa del derecho romano? En que hay un comprador, hay un vendedor, hay un objeto, hay la Es lo obligación de mismo, entregar, lo hay la mismo. obligación de pagar el precio. Sí, Mm. pero ¿en cuáles condiciones se desarrolla ese contrato? Claro, eso ha Y cambiado. el, y el abogado lo tiene que entender y por eso tiene que entender y tiene que manejar asuntos como los 5 terms, como las cartas de Sí. crédito, como todos los mecanismos que permiten que hoy se compra y se venda entre un señor que está en China y un señor que está en Buenos Aires y que no se conocen y no se van a conocer nunca. El abogado tiene que ser un humanista, por Dios. Entendámoslo. Y entonces aquí los abogados salen a hacer trampas porque no saben hacer otra cosa. A ver de un inciso que sacan para engañar a alguien. ¿Qué tal esto? Cada 8 días un abogado pierde su tarjeta profesional y creemos que es muy poco. Es que el abogado berraco en Colombia es el que saca al mayor delincuente de la cárcel y lo pone a caminar por ahí para que siga delinquiendo. Ese es el gran abogado, ese es el que vale Claro, la pena. valiéndose de De trucos artimañas, sí. y de artimañas que los jueces les toleran. Entonces, recursos, el juez sabe que ese es un recurso que no va para ninguna parte. Ah, no, yo tengo derecho a presentar ese recurso. Derecho de acuerdo a la ley, no tiene derecho de acuerdo a la lealtad que debe haber en un proceso para que conduzca a un final. Ayer veíamos salir de la cárcel a Juan Carlos Martínez, el ex senador este de Buenaventura, que hay que ver el prontuario que tiene encima. Ah,
prescribió. ¿Quién dejó prescribir el proceso? ¿Por qué se demoró el proceso y los jueces no dictaron sentencia? Y los abogados se dedicaron a mandar memoriales, a aplazar dilatar, audiencias, a dilatar hasta que llega el momento de la prescripción y ya. Claro, Terminó. citan la audiencia para dentro de 2 meses o dentro de 3 o dentro de 6. Y el día de la audiencia, un certificado médico, el señor tiene dolor de muela y no puede venir. Entonces cite otra para 6 meses después. No, esto no puede ser. Esto no puede ser. Es una sociedad muy enferma. La otra escena que me tiene a mí perplejo es que hay cositas que le hacen doler a uno el alma. Son los soldados saliendo en estampida. Cuando se llegan 30 y pico, dicen de campesinos, no, de narcotraficantes, de sembradores y raspachines y vendedores de cocaína, del peor de los delitos. Los delincuentes rodean a los soldados y los hacen salir en estampida. Sí, porque hay que decir, estos personajes lo que estaban haciendo era oponerse a la erradicación que se adelanta precisamente en esa zona de la Bota Caucana, en el municipio de Piamonte. Además, ¿por qué salen en estampida los soldados si ellos tienen mayor capacidad de respuesta en caso de una agresión? ¿Por qué salen en estampida? Porque llegan con machetes, desde los alrededores hay gente armada y lo mejor es salir ahí antes de que los maten a todos. Esa es la verdad. Y donde ellos disparen, antes de que ellos disparen, porque si ellos disparan, aunque sea al aire, hay un exceso proporcionado en la fuerza, los llevarán a una investigación disciplinaria que terminará en una penal y terminarán probablemente en la cárcel, porque no hay normas que los protejan. Pero mire que sí hubo un soldado valiente, quedó grabado, y dijo, el primero que me toque, y si tengo que levantar a uno, levanto a todos. Son 35 cartuchos. Ahí había... Sí. Sí, es que la fuerza es para respetarla. Claro, ahí había un soldado tratando de defenderse, pero pues llegó su comandante y empezó a mediar y a calmar la situación. Exacto, y a calmar la situación, y váyanse de aquí y deje que sigan los narcotraficantes, que venden la cocaína, que se toman los muchachos, que usan los muchachos en las escuelas, en las bandas criminales, y hacen de ellos verdaderos vehículos de criminalidad y de desesperación y de locura. Es que decían, yo recuerdo debates en el Parlamento, decían, es que a un drogadicto hay que tratarlo como un enfermo. Sí, pero se enfermó, y se enfermó por su propia cuenta, se enfermó él, tomando la cocaína. Después ya es un esclavo de la cocaína, pero al principio se enfermó y lo enfermaron unos bandidos que están impunes porque la sociedad no los reprime. Tras esta advertencia que hace el soldado, ahora entonces se victimizan estos podríamos decir, estos cultivadores. Delincuentes. Sí, estos delincuentes. Entonces, ahora se victimizan y dicen que han recibido amenazas de parte de ellos. No, que va, aquí lo que hubo fue una advertencia de un soldado sobre lo que puede pasar con el uso legítimo de las armas, porque pues estaban siendo atacados. Además, como corresponde, recuerdan ustedes el joven que se atrevió a traspasar la unidad militar en Santander, ¿verdad? Sí. Problema para los militares. Pero bueno, ha habido una buena defensa respecto de ello porque... Pues es cierto, hay una prohibición expresa y una advertencia que le hace la fuerza a los civiles para que no traspasen bajo ninguna circunstancia el perímetro de la base militar. Pero pues estos muchachos envalentonados, muy agresivos, que maltrataron con piedras, recuerdan ustedes, y palos a los militares, desafiaron la fuerza y el resultado fue lamentable, claramente. Pero es un poco llamar al respeto, doctor Fernando, porque así como se viola la norma, todo arranca por enseñarle al hijo que se puede uno pisar la cebra, que se puede uno cruzar el semáforo en rojo, que uno puede saltarse la fila cuando va al supermercado, robarse la fresa que está en el mostrador. Ahí empieza y termina en lo que vamos. Que puede maltratar al más débil. Al niño no le enseñan que al más débil hay que respetarlo, pero hay que respetarlo en grado sumo porque es hermano suyo, porque es hijo de Dios y heredero de su gloria, nos agregaban. Hay que respetar al más débil y tenerle una cosa que se llama compasión y ayudarlo, no matonearlo. Claro, una sociedad que ha aprendido también, entre otras, a cosificar a la mujer a través de por ejemplo, del reggaetón.
De ciertos géneros musicales, sí. Sí, pues, por eso, con nombre propio, el reggaetón. por eso, y de las revistas y de las cosas y de la pornografía, y entonces eso sí Y no la es, desintegración de la familia. eso sí que no es viene la por ahí. esclavitud de la mujer, no, porque para nada, para nada, para nada. El sexo es importantísimo, pero la explotación del sexo de esa manera, para convertir a la mujer en un objeto, pero por favor, ¿qué sociedad es esta? No. Tenemos que hacer profundas reflexiones, como las que yo propongo que se haga a raíz del suicidio de este niñito que vino de Tami, Arauca, el mejor estudiante de Colombia. La vida le sonreía, en la mejor universidad. Dice, ¿pero por qué se va a suicidar? No tuvo salud mental, lo que llaman salud mental. No tenía enferma el alma y nadie lo supo, nadie lo descubrió, nadie lo pudo ayudar. Es que hay valores del espíritu que estamos menospreciando, ¿no es cierto? Es que los padres no atienden a los hijos y algunos padres, no, si yo a mi hijo le doy todo lo que necesita, le doy el juguete, le doy la ropa, le doy todo, ¿y cuánto tiempo le dedica? ¿Y qué tan amigo es usted del hijo? ¿Y cómo comparte con él sus pequeñas angustias que se van acumulando y se convierten en una carga emocional que termina por derrotarlo? Sin el juguete el niño puede vivir, sin el papá no, porque le enseña valores, le enseña a enfrentar la vida. Pero además, doctor Fernando, una nueva hace tanto generación... tiempo Franco De Vita pues puso de presente este tema, lo hizo a través de una canción que se llama No Basta. No basta. A propósito, hoy los padres de familia, porque los millennials son padres de familia, y ponen a su hijo en manos del celular y de la tablet o del computador. Entonces, quien educa realmente es el celular o la tablet. Para salir de él. Claro, porque entonces es la mejor manera de desatenderse, ya claro. Por eso, de tenerlo ahí ocupado y embebido en eso, y qué está aprendiendo, y qué está recibiendo del exterior, y cuál es el mensaje que tiene. Y entonces el resultado es la corrupción, el resultado es el bullying, que es el matoneo con el más débil, porque eso es lo que enseñan, eso es lo que enseñan. Ay de que en mis tiempos alguien maltratara a una persona del servicio doméstico. Ay lo que le pasaba, ay lo que le pasaba. Pero es que eso es formación, eso es enseñar el respeto por el ser humano, que casualmente uno está en condiciones en que ordena. El que llega a un restaurante, viene el mesero, le está ordenando al mesero. ¿Quién es más digno? ¿El mesero o el que está dando la orden? Los dos personas que se deben respetar, que se deben atender, que se deben cuidar. Pero ¿por qué el simpático y el amable tiene que ser el mesero y el que da la orden puede ser un déspota y puede ordenar como le dé la gana? No, por favor, entendamos la importancia que tiene el otro. Lo que uno no entiende de Mar, sino cuando comprende la dignidad del ser humano. Así es, pero además... Por dura que sea su condición, por pobre, por lo que sea, es como yo, porque es hijo de Dios. Si uno no tiene esa noción, entonces pues patea al otro como se patea un objeto. Mire, a propósito que por estos días en el Congreso de la República se tramitan varias normas que van encaminadas a la legalización del consumo recreativo de sustancias psicoactivas, exactamente de la marihuana. Porque por ahí empezamos, ¿no? Por la marihuana. Esto la marihuana promovido no es... por el señor Gustavo Bolívar, el senador Gustavo Bolívar, el mismo autor de Sin tetas no hay paraíso, ¿no? Bueno, él ha escrito y ha trabajado en el tema desde hace muchos años, desde la televisión. Sí. Pero esto el mismo dueño de un sitio recreativo al lado de Girardot. Bueno. Esto de sacar normas para embrutecer a la juventud, como lo hemos dicho tantas veces, porque sí, darle marihuana a la juventud no es ayudarlos en absolutamente nada, no es formarlos en absolutamente nada, es avalado en gran medida, recuerden ustedes, por la misma Corte Constitucional que defiende el libre desarrollo de la personalidad, que nos trajo al país el doctor Carlos Gaviria Díaz y que se convirtió en una realidad, pero sin límites. Entonces ellos dicen, vea, el libre desarrollo de la personalidad es necesario para que la persona sea digna para vivir. Entonces, darle marihuana a una persona o consumirla significa que eso hace parte de la dignidad. ¿Y acaso nos han preguntado que cuando la persona consume marihuana está poniendo en riesgo su vida, su salud, la educación, el trabajo y pierde inmediatamente la dignidad? ¿Es elemento esencial de la vida?
¿Cómo hacen esto? O sea, ¿por qué siguen insistiendo en querer legislar para crear asuntos como la marihuana de uso recreativo? ¿Para qué? ¿Qué pretenden con eso? Van a acabar con la sociedad, ¿no? Bueno, déjeme, hago una nota muy linda sobre un hogar gerontológico que se llama Susi y Ramón. ¿Cuántos viejitos hay que no saben qué camino tomar porque se quedaron solos y tienen que buscar un amparo, tienen que buscar un refugio? Pues es que la vejez es un naufragio, decía Charles de Gaulle, pero la vejez es un momento absolutamente ineludible para todos. La única manera es que tengamos el privilegio de morir jóvenes y entonces no seremos viejos, pero los que somos viejos y vamos a ser más viejos, estamos en un proceso ineludible. Pues resulta que este hogar gerontológico de Susi y Ramón fue constituido por una enfermera que se llama Beatriz Blandón. Eso se llama el hogar gerontológico Susi y Ramón. ¿Qué le dan a la persona? Todo: hospedaje, alimentación, lavandería, enfermería, valoración médica, terapia, asesoría gerontológica, actividades manuales, físicas y ocupacionales, valoración nutricional periódica. Hay que ver la limpieza, hay que ver el cuidado, hay que ver la atención que le dan a unas personas en la etapa más ineludible de la vida, que es la de la vejez. ¿Quieren los datos? Mire, anoten: calle 113, 5046, barrio La Alhambra. Calle 113, 5046, barrio La Alhambra. Teléfono: 757-5147. O un celular: 320-500-1700. Porque esos otros son los abandonados también. Un viejo pa' qué, ¿no es cierto? Un viejo lo único que hace es estorbar. No, qué dolor. No. Sí, qué dolor, Sí. qué dolor. Sí, que en el país, vea, doctor Fernando, en los consultorios jurídicos va mucho, pero mucho personal, muchos ciudadanos buscando entablar demandas contra sus hijos porque no los voltean a mirar, porque no tienen un plato de comida. ¿Cuántos hay abandonados? Pero además, ¿dónde van? ¿Dónde van? A un sitio donde no simplemente les den una cama. No, es que les tienen que tender la mano, es que les tienen que dar amor, es que les tienen que dar asistencia, es que le tienen que dar distracción. Un viejo no es un objeto para prescindir de él mientras se muere. Tírenlo a cualquier parte. No, hay que llevarlo como a un hogar geriátrico de estos, donde la misión sea hacer gratas y productivas las últimas horas que tiene un ser humano por efecto de la vejez. Las carencias, pero todo esto va de la mano, porque ¿cuántos son las familias que prescinden de los viejos? Este viejo está estorbando mucho, llevémoslo a alguna parte donde nos lo reciban. Es que volvemos, doctor Londoño, al tema de la desintegración del concepto de familia. Hay lo que ver. decíamos más temprano, ese concepto Yo releía un libro famoso que se llama La ciudad antigua, de Fistel de Coulanges, donde habla del concepto de los indios de la India, la raza aria, griegos y romanos, sobre la familia sagrada, y en torno al padre de familia toda la familia gira, toda la familia, y el padre de familia que muere se vuelve una especie de Dios. Esas sociedades hicieron lo que hicieron y llevaron al mundo donde lo llevaron, sobre la base del respeto al padre de familia, al jefe del hogar y a la figura del hogar, a lo que el hogar representaba. El hogar era un sitio sagrado y eran los dioses primeros y fundamentales, los lares y los penates. Eso se acabó, el hogar se acabó. Y la gente llega como a un hotel y entonces se va para su cuarto y al día siguiente sale corriendo para cualquier parte. No hay vida íntima, no hay vida de familia. Ustedes saben que hasta hace relativamente poco, en la Gran Bretaña, en Inglaterra, la gente se sentaba a la mesa de frac. ¿Sí? No. Había que vestirse especialmente para sentarse a la mesa.
porque era un ritual, porque era el momento en que la familia se reúne, comparte, es el momento sublime, es el momento más importante de la vida personal y de la vida familiar. No, hay que ver ahora cómo es, los unos viendo televisión, el otro por pegado eso, al viendo en el celular. Ya es más sí. fácil comunicarse a través de WhatsApp en la misma casa con el familiar que ir hasta allá y buscarlo. Así es. Sí. Así es. Y entonces, nociones, ¿no? el resultado, Sergio, era lo que decías esta mañana, la cultura de la ilegalidad. Entonces se roban al Banco Agrario, a los abogados hay que quitarles la tarjeta profesional, los bandidos atacan al ejército y lo sacan en pela porque quieren erradicar cultivos ilícitos, se roban la plata de los niños de los colegios. No, esto es una cosa Es de que nunca la pérdida acabar. de valores de la sociedad, la pérdida del concepto de familia, eso hace el caldo de cultivo perfecto para que todo eso haga carrera. Y a la gente la secuestran, pero como si fuera que uno puede vivir en un sitio, en un lugar donde a la gente se la roben y la traten como un objeto de cambio. El ganadero que está secuestrado en La Guajira, un hombre de trabajo, un hombre de bien, que produce riqueza, que tiene influencia para que la gente de la comunidad viva mejor, secuestrado y nadie sabe de él. Sí, José Ramón. Este es un llamado que ya hace la familia de José Ramón, que escucha, doctor Fernando, el programa, escucha La Hora de la Verdad, y nos han dicho que nada, que sucede algo respecto de él. No se tienen noticias, no hay llamados, las autoridades siguen buscando, pero qué angustia tan horrible está viviendo esta familia. Y los secuestradores, si son de las FARC, entonces tienen todo el respaldo de la JEP. Ustedes vieron el datico de cuánta gente ha ido a la JEP a decir, ¿y dónde está la persona que se me llevaron las FARC? 2.000 personas. 2000, sí. 2.000 personas. ¿Y dónde están los secuestradores? En el Congreso. Bueno, entonces, si usted pone el mundo al revés, ¿cómo quiere que el mundo viva al derecho? Pues imposible. Imposible. Por Dios, respetemos lo más sagrado que tiene un hombre, que es su libertad, porque es un ser humano y como ser humano tiene el derecho a estar libre. Por Dios, los secuestradores de José Ramón, si algo de corazón les queda, si algo de respeto por ellos mismos, denle libertad a José Ramón, denle libertad a todos los secuestrados. Colombia es el país del mundo donde más secuestros hay, ¿ustedes lo sabían? Bueno. Pues no en vano, doctor Londoño, el país se quedó literalmente sin carros blindados en este momento. Es que es impresionante, yo veía a Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, bueno, lo veía montando en bicicleta por Londres, tranquilamente. Pero, ¿y cuál es el problema? Y si usted va a la misma Londres, ve a los policías en la calle sin bastón de mando, sin revólver, sin nada, y ellos dan órdenes y ellos dirigen y la gente atiende y la gente entiende, porque al niño le enseñaron que a la autoridad, al policía, hay que respetarlo. Eso sí, no tenga la mala idea de faltarle el respeto a un policía o de pegarle a un policía, porque se le viene el mundo encima. Pero pues les ha pasado a los graciosos que van a Buckingham y se ponen a jugar con los soldados que están cuidando el palacio. ¿Ha visto usted la reacción de los soldados? Es una cosa impresionante, además son hombres de acero vestidos de una manera obviamente muy tradicional, muy típica, pero realmente reaccionan muy furiosos cuando los tocan o se burlan de ellos. No se dejan faltar al respeto. No se dejan faltar al respeto. La autoridad se tiene que hacer respetar, y aquí no respetamos a la autoridad y al policía lo maltratamos. Usted no sabe quién soy yo. Eso es lo más descriptivo. La frase que hizo carrera en Colombia, por supuesto. Claro, la sociedad colombiana, ¿no? El policía le dice, no, el que no sabe quién soy yo es usted. Usted no sabe que yo soy la autoridad. Pero claro, el que está equivocado es usted, no yo. Bueno, en fin. Y en un minuto nos vamos a hablar con los oyentes. ¿Quiere Buenísimo. que les preguntemos sobre este tema de los valores en la sociedad y de la ilegalidad que sí, estamos yo creo viviendo? que sí, es la cultura de la ilegalidad, hablar de eso, es que lo veíamos en Transmilenio, lo vemos en el comercio, bueno, todo esto que hemos estado comentando, el tema del narcotráfico, el secuestro, la pérdida de valores en nuestra sociedad. Los montajes judiciales, eso hace parte de la pues corrupción. es que la lista aquí nos podemos quedar haciéndola toda la mañana.
287-0992, 287-0992, 340-6742. Todo el mundo en Colombia hace lo que le da la gana. Se roban la plata de los niños pobres de los colegios. Hombre, no hay derecho. No hay. La plata de la alimentación de los niños. ¿Cuántos sinvergüenzas se enriquecieron con la plata de la comida de los niños pobres? ¿Ah? Uno dice, ¿esto será posible? Es posible. Pasa en Colombia. Repitamos los números, doctor Londoño, con el indicativo 1 para Bogotá. Quienes están fuera de Bogotá, indicativo 1, 287-0992 y indicativo 1, 340-6742. Ya tenemos oyentes en la línea esperando. Y les hablábamos al oído. Al oído. Pero vamos con nuestros oyentes.